sea f de x igual a x4 menos 2x2 menos 1. Determine a. Dónde f crece y dónde decrece. B. Los valores máximos y mínimos locales de f. C. Dónde f es cóncava hacia arriba y dónde hacia abajo. D. Los puntos de inflexión de f. E. Bosqueje la gráfica de f. Comencemos entonces por calcular la primera derivada de f, f' de x. Derivemos acá por la regla de la potencia. La derivada de x4, bajamos el 4 a multiplicar, le restamos 1 al exponente y nos da 4x3. Menos, derivemos acá x2, bajamos el 2 a multiplicar a este otro 2 que está acá abajo y nos queda menos 4. Le restamos 1 al exponente y nos queda x. Y la derivada de la constante 1 es 0. Factoricemos f'. En este caso podemos sacar factor común, un 4 y también un x. Aquí está x y aquí está x a la 3. Sacamos con la menor potencia, es decir, x a la 1. Entonces el factor común es 4x. En el primer término, como está x a la 3, nos queda x2. Menos, en el segundo término, como sacamos todo el 4x de factor común, nos queda simplemente un 1. Podemos seguir factorizando porque x2 menos 1 es una diferencia de cuadrados, que factoriza como x menos 1 por x más 1. Ahora igualamos esa primera derivada a 0 para encontrar los puntos críticos de la función, que son los puntos donde la derivada vale 0 o no existe, pero en este caso, como la función es polinomial, la derivada siempre existe, entonces solo averiguamos dónde la derivada vale 0, igualando cada uno de los factores a 0. El factor x vale 0, pues cuando x es igual a 0. El factor x menos 1 vale 0 cuando el valor de x es 1, porque 1 menos 1 da 0. Y el factor x más 1 vale 0 cuando x vale menos 1, porque menos 1 más 1 da 0. Esos son entonces los tres puntos críticos de la función f. Ahora ubicamos en la recta real los puntos críticos. Comencemos por acá, el de más a la izquierda es menos 1, luego está el 0 y luego está el 1. Y vamos a averiguar el signo de f' en cada uno de los intervalos en los cuales nos quedó dividida la recta real. Y lo vamos a hacer tomando un punto de prueba en cada uno de esos intervalos y evaluando en f'. En el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 podemos tomar el menos 2 y calcular f' de menos 2 y mirar qué signo tiene f' de menos 2. Calculemos entonces f' de menos 2 por acá. F' de menos 2, sustituyendo en la derivada x por menos 2, vamos a observar qué obtenemos. Voy a sustituir aquí al lado derecho. Entonces tengo 4 por x vale menos 2. Luego está x menos 1 y voy a cambiar x por menos 2, entonces queda menos 2 menos 1. Y luego está x más 1. Al cambiar x por menos 2 queda menos 2 más 1. Nos da entonces 4 por menos 2, menos 8, por menos 2 menos 1, menos 3, y menos 2 más 1, menos 1. Y observamos que tenemos el producto de tres signos negativos, menos por menos por menos. Entonces eso nos va a dar negativo, nos va a dar menos 24. Entonces f' de menos 2 es negativo, menor que 0. Por tanto, en todo este intervalo, la derivada va a ser negativa. De forma similar, no lo voy a hacer, pero en este intervalo desde menos 1 hasta 0 podemos tomar como punto de prueba menos un medio y evaluar f' el menos un medio. Y nos va a dar mayor que 0, no lo voy a hacer. En el intervalo desde 0 hasta 1 podemos tomar como punto de prueba un medio y evaluar f' en un medio y va a dar negativo. Tampoco lo voy a hacer. Y en el intervalo desde 1 hasta más infinito podemos tomar como punto de prueba el 2 y evaluar f' en 2 y nos va a dar mayor que 0. Entonces f' sería positiva en todo ese intervalo.
No siempre los signos quedan intercalados. En este caso sí, nos quedó menos, más, menos, más. Ahora vamos a usar el criterio de crecimiento, que nos dice que donde f' sea positiva, la función crece, y donde f' es negativa, la función decrece. Entonces aquí en esta recta ya vamos a hablar es de f. Y entonces donde f' es negativa, f decrece. Donde f' es positiva, f crece. Donde f' es negativa, f decrece. Y donde f' es positiva, f crece. Acá están los mismos puntos críticos, pues, menos 1, 0 y 1. Entonces f crece en, desde menos 1 hasta 0, ahí f crece, unido desde 1 hasta más infinito, ahí f también crece. Y f decrece en, desde menos infinito hasta menos 1, f viene decreciendo. Menos infinito hasta menos 1, unido, desde 0 hasta 1, f también decrece. En este esquema también podemos observar los máximos y mínimos locales de f. F viene decreciendo desde menos infinito hasta menos 1, y el menos 1 comienza a crecer. Por tanto, el menos 1, la función f va a tener un mínimo local. Aquí antes de 0 la función viene creciendo, y después de 0 comienza a decrecer. Entonces aquí en 0 la función va a tener un máximo local. Antes de 1 la función viene decreciendo, y después de 1 la función comienza a crecer. Entonces en 1 la función va a tener un mínimo local. Entonces tenemos ya ubicados ahí los máximos y mínimos de la función f. Entonces f tiene un mínimo local en x igual a menos 1. Acá en menos 1 hay un mínimo local y vamos a encontrar el valor de ese mínimo. Valor del mínimo o del mínimo local se encuentra en la función original, en f. Acá observamos entonces la función f y vamos a encontrar el valor de este mínimo local, es decir, f de menos 1. Cambiamos x por menos 1 en la función f y nos queda menos 1 a la 4, menos 2, menos 1 al cuadrado, menos 1. Y esto nos da entonces menos 1 a la 4 da positivo, da 1. Menos 1 al cuadrado da positivo, al multiplicar por menos 2 da menos 2 y menos 1. Entonces esto nos da menos 2. El valor de ese mínimo es menos 2. F tiene entonces máximo local en 0. Encontremos el valor de ese máximo local. Máximo local en x igual a 0. Valor del máximo local. Pues evaluamos la función f en 0. F de 0 sería 0 a la 4 menos 2 por 0 al cuadrado menos 1. 0 a la 4 menos 2 por 0 al cuadrado menos 1. Por supuesto, eso va a dar simplemente menos 1. Finalmente, f tiene un mínimo local en 1. Calculemos el valor de ese mínimo local. El valor de ese mínimo sería f de 1. Entonces acá en la función f, cambiamos x por 1, nos va a quedar 1 a la 4 menos 2 por 1 al cuadrado menos 1.
1 a la 4 da 1, menos 2 por 1 al cuadrado da menos 2, menos 1, esto da menos 2. En la parte C vamos a buscar los intervalos de concavidades de la función f. Para ello vamos a calcular f2'. Recordemos que f', que ya la calculamos, f' de x, nos dio 4x3 menos 4x, sin factorizar. Calculemos entonces f2' de x. f2' de x, derivamos este x3 por la regla de la potencia, bajamos el 3 a multiplicar el 4 y nos da 12. Le restamos 1 al exponente y nos queda 12x2. Menos, la derivada de x es 1, entonces nos va a dar ahí 4 por 1, 4. Esta es la segunda derivada. Podemos ahí sacar factor común 4, porque 12 es divisible entre 4 y nos queda 4 que multiplica 3x2 menos 1. Vamos a averiguar dónde esta segunda derivada vale 0. Y vamos a ubicar esos puntos en la recta real para averiguar el signo de f2'. Esta segunda derivada vale 0 entonces cuando este paréntesis sea igual a 0. Entonces, f2' de x es igual a 0 si 3x2 menos 1 es igual a 0. Pero esto implica que 3x2 debe ser igual a 1. Este menos 1 lo pasamos positivo al lado derecho. Y esto implica que x2 debe ser igual a 1/3. Es decir, este 3 lo pasamos a dividir al 1. Y esto nos lleva entonces, sacando raíz cuadrada en ambos lados, a que x es igual a más o menos raíz cuadrada de 1/3. Y esto es igual a aproximadamente 0.6. Entonces ubiquemos esos dos valores de x en la recta real. Primero está el menos 0.6 y luego está el 0.6. Y aquí vamos a averiguar el signo de f2'. Vamos a tomar valores de prueba como lo hicimos con la primera derivada. En el intervalo desde menos infinito hasta menos 0.6 podemos tomar el menos 1 y calcular f2' de menos 1 para ver qué signo nos da. Hagamos eso. Por acá a un lado calculemos f2' de menos 1. f2' de menos 1 sería aquí en f2' cambiar x por menos 1. Entonces nos daría 12 menos 1 al cuadrado menos 4. Menos 1 al cuadrado es 1, entonces queda 12 menos 4, lo cual da 8, da positivo. Entonces f2' de menos 1 es mayor que 0, es positivo. Por tanto, f2' va a tener signo positivo en todo este intervalo. Entre menos 0.6 y 0.6 podemos tomar como valor de prueba simplemente el 0 y calcular f2' de 0. Y pues nos podemos dar cuenta que f2' de 0 da menos 4, da menor que 0. Y desde 0.6 hasta más infinito podemos tomar como punto de prueba el 1 y evaluar f2' en 1 y nos va a dar positivo, mayor que 0. Ahora vamos a averiguar las concavidades de la función f, teniendo en cuenta que donde f2' es positivo, la función f es cóncava hacia arriba. Donde f2' es negativa, la función f es cóncava hacia abajo. Y aquí donde f2' es positiva, la función f es cóncava hacia arriba. En conclusión, f es cóncava hacia arriba en menos infinito hasta llegar a menos 0.6 unido acá desde 0.6 hasta más infinito. Y f es cóncava hacia abajo
aquí desde menos 0.6 hasta 0.6. En la parte debemos averiguar los puntos de inflexión. En un punto de inflexión debe haber cambio de concavidad y también debe haber recta tangente, es decir, la gráfica de la función debe ser suave. Esta que función es polinomial, entonces es suave en todos los puntos. Entonces hoy simplemente debemos mirar dónde hay cambio de concavidad. Observemos que en x igual a menos 0.6 hay cambio de concavidad, porque antes de ese valor la función es cóncava hacia arriba y después de ese valor es cóncava hacia abajo. Similarmente hay cambio de concavidad aquí en 0.6, porque antes de ese valor la función es cóncava hacia abajo y después de ese valor es cóncava hacia arriba. Entonces ahí van a estar ubicados los puntos de inflexión. Para ubicar los puntos de inflexión en la gráfica, calculemos f en esos valores. Acá tenemos pues la función f y evaluemos f de menos 0.6. Es decir, cambiamos aquí x por menos 0.6 y queda menos 0.6 a la 4 menos 2 menos 0.6 al cuadrado menos 1. Y esto da aproximadamente menos 1.6. Similarmente, calculamos f de 0.6, 0.6 a la 4, menos 2, 0.6 al cuadrado menos 1, y también da menos 1.6. En esta tablita vamos entonces a resumir los valores máximos y mínimos y los puntos de inflexión. Tenemos un mínimo en x igual a menos 1 y el valor de ese mínimo es menos 2. Tenemos un máximo en x igual a 0 y el valor de ese máximo es menos 1. Tenemos un mínimo en x igual a 1 y el valor de ese mínimo es menos 2. Tenemos un punto de inflexión, un PI para abreviarlo, el menos 0.6 y el valor es menos 1.6. Y también tenemos un punto de inflexión en 0.6 y el valor también es menos 1.6. Vamos a usar esa información para graficar la función f. Acá tenemos el plano cartesiano. Acá está el 0, el 1, el 2, el 1, menos 1, el menos 2, menos 1, menos 2. F tiene un mínimo local, el menos 1, y el valor de ese mínimo es menos 2, por acá. Ahí hay un mínimo. En 0, la función tiene un máximo, y el valor de ese máximo es menos 1, es este punto por aquí. En 1, la función tiene un mínimo, y el valor de ese mínimo es menos 2, está por acá. El menos 0.6, la función tiene un punto de inflexión, menos 0.6, más o menos por aquí. Y el valor de ese punto de inflexión es menos 1.6, por acá. Por acá estaría ese punto de inflexión. Y también en 0.6, la función tiene un punto de inflexión. Y el valor de ese punto de inflexión también es menos 1.6. Podemos entonces hacer un gráfico aproximado de la función teniendo en cuenta esos puntos máximos, mínimos y de inflexión. Aquí hay un mínimo, por acá también hay un mínimo, por acá hay un máximo, por acá hay un punto de inflexión y por acá también hay un punto de inflexión. Entonces, como acá hay un mínimo, la función, la gráfica de la función, viene bajando, encontrarse con ese mínimo. Luego, la gráfica de la función se voltea
Por acá hay un punto de inflexión, entonces hay un cambio de concavidad. Hay un máximo en 0 y vale menos 1. Hay un punto de inflexión por acá. La gráfica se voltea de concavidad. Hay un mínimo. Y luego la gráfica se voltea y sigue hacia arriba indefinidamente. Ese sería aproximadamente entonces un bosquejo de la gráfica de la función f.